Préstele atención a este video porque todo parece indicar que el gobierno nacional se le va a meter de frente a resolver de una vez por todas el problema de las altas tarifas de energía que los colombianos pagamos, especialmente en la costa atlántica, lo cual en sí mismo es más que irónico. Pero en este video, de la mano del ministro de Minas y Energía, el gobernador del Atlántico y el presidente Petro, veremos cómo se relacionan la energía limpia, el emprendimiento y la inteligencia artificial, que juntos constituyen un negocio multimillonario y al alcance de todos. Así que prepárese para recargar baterías. Le damos la bienvenida, ministro. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestra Feria de Economías para la Vida, el último día. Muchísimas gracias a De Atlántico, a Barranquilla y a toda la gente que ha participado, y pues también muchas gracias a todo el cubrimiento que se ha tenido de esta feria. Muchas gracias, gobernador del Atlántico y sobre todo en este momento presidente de la RAP Caribe. Todo este proceso y del que vamos a hablar enseguida, que es el compromiso de la sesión número 4 del Comité para la Creación de la Gestora Energética del Caribe, ¿cómo ha sido? Yo creo que es muy importante toda esta Feria para la Vida, que realmente nos da una posibilidad de intercambiar opiniones con prácticamente la mitad del gabinete. Ha estado aquí por parte del Gobierno Nacional, ha puesto toda su atención, todo su esfuerzo y nos ha venido acompañando más de la mitad del gabinete, y eso le ha dado sin ninguna duda una gran importancia porque los temas se han tratado a profundidad y hemos tenido la posibilidad de discutir y de analizar muchos de los temas que más nos interesan para el desarrollo económico y social de nuestro territorio. Gracias, gobernador. Ministro, este modelo es un modelo realmente interesante y innovador. Aquí vamos a canalizar la construcción de 14 municipios energéticos. ¿Cómo apoya el ministerio y cuál es la percepción que hay? Bueno, hace creo que menos de un mes y medio que estuvimos en la primera sesión de la RAP Caribe y me invitaron a participar en ella. Conversamos de la posibilidad de constituir una empresa energética para el Caribe que pudiera ayudar a desarrollar esa escala de la transición energética, que es la escala territorial, regional de la transición energética, y una visión que tenemos desde el gobierno nacional del Caribe como líder, la región líder de la transición energética. Y en esta última sesión que hemos tenido se materializa ya la constitución de una gestora energética del Caribe que permita desarrollar una serie de proyectos y unir esfuerzos sobre la base de lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, lo que están haciendo las gobernaciones, las alcaldías, y así tener una visión conjunta de ese proceso de transición energética para la región. El compromiso del gobierno nacional es poder juntar estos esfuerzos y desarrollar estos proyectos de la mano como aliados con esta gestora energética del Caribe, y así poder desarrollar y desatar toda esta escala de transición energética con la RAP Caribe y con esta nueva empresa, una gestora energética para el Caribe, que creo que es una muy buena noticia y que se une a todo este proceso de cambios y de consolidación del proceso energético para el Caribe. Gracias, ministro. Fue el 8 de agosto exactamente, el sábado 8 de agosto que usted estuvo aquí y se firmó ese documento. Gobernador, en esta propuesta van a participar los 7 departamentos de la costa caribe colombiana y 2 miembros de 2 funcionarios de cada gobernación. Va a participar por cada departamento. ¿Cómo va a ser eso? Lo que acaba de decir el ministro yo creo que es la clave. El acuerdo es que lleguemos a constituir lo que se llamaría la gran empresa regional de energías sostenibles. Nosotros llegamos a tener en Corelca una herramienta muy poderosa para construir todo un proceso de desarrollo eléctrico, de generación, de transmisión y de distribución de energía. Eso ya es el pasado. Sin embargo, yo creo que hay que volverlo a fortalecer porque nosotros tenemos cada vez más, hemos encontrado cada vez más gas y por lo tanto podremos depender cada vez más de una energía basada y fundamentada en la térmica en base a gas. Pero también tenemos un excelente potencial, tanto solar como eólico. Por lo tanto, también tenemos que tener una energía que se dedique a que estos proyectos de energía solar y de energía eólica se puedan dar en la realidad. Todos tenemos la idea de que podemos vivir con energía solar y energía eólica, pero no hay ninguna entidad que esté dedicada precisamente a construir cada uno de esos proyectos. Entonces, lo que se dan son procesos muy pequeños
y demasiado aislados que en nada impactan la economía regional. Si nosotros queremos tener realmente una entidad que promueva con la dimensión que se requiere unos proyectos de energía eólica y solar, precisamente para eso es esta empresa de energía eléctrica, de energías renovables y sostenibles, que es lo que queremos impulsar. El ministro nos ha dado el apoyo, nos ha dado la mano, y creo que en estos días se ha consolidado cada vez más el estudio, el análisis de muchas de las tareas que tenemos pendientes para atender a esos municipios energéticos, a esas comunidades energéticas, como también la autogeneración de entidades públicas y una serie de tareas que son las que hemos venido convirtiendo con nuestro ministro y con todo su equipo. Ministro, las marcas son importantes y ya, digamos, tenemos una marca, tenemos una sigla que es HEC, que va a ser precisamente esta entidad de la que estamos hablando. Estas comunidades energéticas tienen unos porcentajes, ministro, por favor explíquele a los colombianos en qué consiste y cómo se va a dividir. Sí, es muy importante ratificar lo que decía ya el gobernador. Nosotros tenemos en marcha una serie de programas que estamos presentando aquí en esta feria. Un programa estrella para nosotros, para nosotras en el gobierno nacional es el de comunidades energéticas, pero lograr desarrollar y consolidar, pero sobre todo hacer sostenibles en el tiempo las comunidades energéticas implica un respaldo, un trabajo, incluso la construcción de un ecosistema que ahora con esta empresa HEC, que hacemos ya ahora historia para recuperar toda esa capacidad energética del Caribe, la gestora energética del Caribe, nos va a permitir también aterrizar todos estos proyectos y desarrollar también una planeación del territorio en clave de transición energética para que las comunidades energéticas puedan llegar a donde se requiere que lleguen, pero también otros programas como el de municipios y territorios energéticos, con una lectura del territorio desde la RAP Caribe, saber cuáles son los municipios que deben estar priorizados, por dónde arrancar, cuáles son los desarrollos necesarios para los diferentes departamentos que hacen parte de la RAP Caribe. Así que lo que hacemos aquí es juntar la institucionalidad para crear nuevas herramientas que nos permitan sacar adelante esta visión de transición energética y consolidar todos estos programas que ya tenemos en desarrollo y que justamente en esta feria venimos presentando. Gracias, ministro. El ministerio, la nación va a poner el 60% y las gobernaciones el 40%. Gobernador, ¿cómo será esta autogeneración en entidades públicas de la que usted hizo mención hace un momento? Se desarrolla por parte de cada una de las entidades la posibilidad de tener sus propios centros de generación. En este momento, pues, lo que queremos llegar a tener varios proyectos de generación que sumados den un volumen de generación importante, pero de ninguna manera, ministro, descuidar las posibilidades de un desarrollo de una economía eléctrica basada precisamente en grandes proyectos energéticos que no pueden ser la sumatoria de pequeños proyectos que de pronto nunca jamás se llegan a consolidar ni a tener la dimensión para mantener un sistema eléctrico que realmente sea el verdadero soporte de una actividad económica creciente y dinámica y de la ambición que soñamos nosotros. Por eso también tenemos que trabajar no solamente en grandes proyectos de generación energética, sino también trabajar en eficiencia energética. También tenemos que trabajar en el fortalecimiento de capacidades técnicas, que es lo que también uno de los proyectos importantes, por ejemplo, de tener en cada una de las casas cada vez más la posibilidad de tener acceso a electrodomésticos que tengan el mayor potencial de utilización de unas energías limpias, de unas energías cada vez más renovables y de una u otra manera también disminuyan el consumo de energético por persona, pero no porque dejen de consumir, sino porque tenemos unos equipos cada vez más eficaces, más eficientes, con menos utilización de energía. Entonces no se trata de disminuir la actividad económica, se trata de utilizar equipos eficientes que nos den la mayor capacidad de generación con los menores equipos, y eso de una u otra manera es la eficiencia energética. Gracias, gobernador. Ministro,
¿Cómo va a ser esto, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, que es vital para que haya eficiencia y para que la empresa funcione? En el panel de inauguración de esta feria nos hablaba una economista muy importante en el mundo que tiene que ver con este propósito de las economías para la vida, y hablaba de las misiones, de cómo tenemos que ponernos una meta muy clara y una misión que tiene la humanidad, que tenemos en Colombia y que hoy con la gestora energética del Caribe tenemos para la región, es la misión de la transición energética. Y para lograr esa misión necesitamos el equipo humano capacitado que sea capaz de cumplir la misión de la transición energética justa para el Caribe. Y entonces desde el ministerio hemos venido consolidando un equipo de trabajo, ingenieros, ingenieras, capacidades de diseño, capacidades operativas, técnicas, que nos permitan avanzar en esta visión nacional, y que ahora a través de la gestora y de este acuerdo que firmamos con la RAP Caribe, transferimos partes de esas capacidades, de ese conocimiento, de los diseños que hemos venido desarrollando a nivel nacional, para contribuir a que el Caribe y la gestora energética del Caribe pueda desarrollarse y dirigir y coordinar y sacar adelante la misión de la transición energética justa para el Caribe. Gracias, ministro. Ya casi terminamos, porque el ministro además tiene una agenda muy apretada. Gobernador, si bien la célula primigenia de la sociedad es la familia, la célula primigenia de las ciudades son los barrios. ¿Cómo se va a hacer con la normalización en los barrios, que es clave? Yo creo que el ministro ha sido súper generoso en su tiempo, nos ha dedicado 3 días. Yo creo que sin ninguna duda estamos inmensamente agradecidos por toda esa actividad. Yo sé que lo ha hecho de una manera muy especial. Normalización de barrios. Lo que más queremos en este momento es continuar la expansión de las redes que lleguen casa a casa de la manera más eficaz y eficiente. Y de esa manera le damos a la posibilidad de que esas pequeñas familias de los estratos más pobres puedan llegar a tener un servicio de energía eléctrica apropiado, con la tecnología necesaria y sin los altibajos de la energía que de una u otra manera son los que alteran no solamente el consumo, sino dañan todos los equipos. Por eso se requiere que nosotros le podamos dar la tranquilidad a la gente de los estratos más pobres, porque los empresarios de una u otra manera tienen los recursos y hacen todas las inversiones necesarias para poder tener un servicio de energía estable, eficaz, eficiente y con la cuantía necesaria. Pero la gente más pobre necesitamos que el Estado se meta la mano al drill y garantice que vamos a tener los procesos de normalización eléctrica, y de esa manera les dé el apoyo para que puedan ellos tener. Cada vez más la gente humilde va a depender del trabajo en casa, y nosotros tenemos que darle toda la dotación, toda la infraestructura para que ese trabajo en casa se pueda dar. Luego, hablar de una economía de la vida, entonces, es hablar de una manera de producir, de consumir, que no afecte la temperatura promedio de la Tierra y no la afecte a partir de no emitir CO2. Ahora, ¿eso cómo se hace? Solo sabemos algunas cosas, no todo. Miramos experiencias en el mundo. Toda la humanidad está ensayando inventos, posibilidades, para rápidamente, porque no tenemos sino 10 años, cambiar las cosas. Esto de los 10 años, que parecen ser menos, merece la pena explicarlo. ¿Por qué solo tenemos 10 años? Porque las partículas, moléculas que emitimos a la atmósfera a través de las chimeneas se quedan en la atmósfera. Pueden quedarse 300 años, pueden quedarse 3.000 años. 3.000 años en la atmósfera significa que su efecto de calentamiento, la que arrojamos hoy, va a perdurar 300 años más adelante. 3.000 años más adelante, antes de ser absorbida. Es decir, toda la cantidad de materia que vamos a llamar gases de efecto invernadero que arrojemos hoy afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos y quizás más allá a nadie, porque no habrá nadie en el planeta. Luego tenemos que detener la chimenea a esa hora, no dentro de 50 años. Las chimeneas, ¿dónde están? En el norte.
en los países ricos. ¿Quiénes más emiten CO2? No nosotros, los ricos del mundo. Y esto adquiere entonces una dimensión política. Son los ricos los que están llevando a la humanidad a la extinción. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque quieren eso? No, porque codician. Porque tienen un poder de codicia y ese poder de codicia los lleva a producir más, para vender más, para ganar más. Es en la ganancia donde está el motor de la extinción. Luego los Estados Unidos, luego Europa, luego China, son las grandes chimeneas del mundo y nosotros no estamos en esos países. Ahora, ese motor de la ganancia lleva a un huracán de emisiones de CO2 cada día más grande, no solo por ganancia, sino porque utiliza una específica energía, la energía fósil, es decir, desenterrar la muerte y volverla energía, petróleo, carbón y gas. Y claro, puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida pues le da mucha alegría, descubrimos gas. Descubrimos un embalse lleno de petróleo. Hoy eso no alegra a la humanidad, la asusta, la asusta. Hay dos maneras, claro, y se entiende porque estamos en una transición. Estas noticias no nos llegaban hace 20 años. Yo aquí cuando venía a hablar de política hace 20 años, Eduardo, pues yo no sabía nada de esto. Y no hablaba mucho del tema, hablábamos de las ciénagas, algo de eso. Pero no de estos procesos que se han desencadenado y que la ciencia nos está mostrando y hay que leerla. Si queremos ser buenos, en mi caso, políticos. Porque si uno no la lee, va ciego, llevando a la sociedad a un abismo. Lo que nos sucede ahora entonces es que no es buena noticia el consumo del petróleo, del carbón y del gas. No pertenece a las economías de la vida. Como de eso vivimos los colombianos exportando, somos el quinto exportador mundial de carbón, desde hace no me acuerdo cuánto, desde el Cerrejón. Y como somos un mal exportador de petróleo, pero vivimos de eso. Las regalías, los presupuestos, no sé qué, vivimos de eso, de la renta, llamo yo. Olvidamos la agricultura, olvidamos la industria. Olvidando la agricultura, olvidando la industria, olvidamos el saber. Porque se necesita saber para hacer agricultura y para hacer industria. Por eso hay un gobernador y un alcalde que dejan las sillas vacías cuando se reúne el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Les importa un rábano. En Colombia en general y sin particularizar. No sé, me excluyo porque hemos luchado en contra de eso, pero han dejado caer los presupuestos de la educación pública excelente al principio, de minorías, ha venido deteriorándose cada vez más, somos el último lugar en la OCDE en matemáticas. Nos han vuelto, sí, ignorantes, nos han embrutecido, ¿cierto? Hay dos formas de embrutecimiento que se coaligan, no es sino dejar de ir al colegio y prender la televisión y ya salió uno medio. No tiene los elementos del saber. Pues ¿para qué? ¿Por qué renunciamos al saber? Porque no desarrollamos la agricultura, porque no desarrollamos la industria. Para desarrollar la industria hay que desarrollar la conectividad, la fibra óptica, la química, la física, los nuevos materiales. Todo eso es universidad, las matemáticas, la cultura, porque la estética de la mercancía cada vez es más importante. Entonces comprarse una blusa implica mirar qué cultura trasluce la blusa, etcétera. La poesía, el arte.
Eso es para producir, pero una sociedad que renuncia a la producción porque quiere vivir de la renta, la ilegal, que ya ustedes saben, y las legales, que es que por el precio alto del petróleo y del carbón, entonces logremos repartir aquí alguito entre algunos. A veces esos algunos son muy poquitos, se lo roban, pero ahí va quedando, ahí va quedando. Lo que creemos es una riqueza, no es riqueza. La riqueza está en producir, no en vivir de la renta. Si mi mamá me hereda por algunas circunstancias un apartamento, yo lo arriendo y vivo del arriendo, yo no estoy rico, no estoy produciendo riqueza. La riqueza la produjo quien hizo el apartamento, vaya a saberse hace cuánto. Yo vivo de la renta. Una sociedad no puede vivir de la renta. Una sociedad tiene que vivir de la producción, del trabajo que cada vez es más cerebral. Cada vez más no es el músculo, no es el poder de cargar un bulto, de mover una palanca, sino que cada vez más es pensar en colectivo, transformar un material y volverlo otra cosa, producir. Pero he aquí que entonces no podemos producir por producir. He aquí que entonces estamos metidos en un embrollo que aquí empieza a solucionarse. Ustedes son en parte, y va a costar indudablemente trabajo cerebral, solucionadores del embrollo en que estamos metidos. Porque más o menos le tenemos que decir a Colombia que dejemos de vivir del petróleo, del carbón y del gas. O sea, mi querido compañero Roa se queda sin puesto. No necesariamente. Si logra coger aquí las coordenadas de la economía de la vida. Tenemos que dejar de vivir del carbón, del petróleo y del gas. ¿En cuánto tiempo, Petro? En menos de 10 años. Porque después de 10 años, ¿ya para qué? Si la humanidad no ha cortado sus vínculos y pone en desplome el consumo mundial del carbón, del petróleo y del gas, en 10 años, pues ya venimos hacia la situación del punto de no retorno. No es que la humanidad no lo sepa. Normas mundiales empiezan a aparecer, tímidas, pero empiezan. Carbón se deja de consumir hasta tal fecha. Por ahí dicen. Los vehículos a gasolina se dejan de producir en tal fecha, incluso dentro de un poquito, 2030 creo, 2035. Las grandes empresas productoras de vehículos, de automóviles, entonces dicen, nosotros cesamos producción de gasolina, el que se quedó con su cacharro se quedó porque vamos hacia el vehículo eléctrico, empiezan a decir, el vehículo eléctrico no es que sea una solución aún, etcétera. Esto tiene sus bemoles que no voy a tratar de, porque se me va el tiempo, pero empieza a haber una transformación. Inglaterra, ustedes han visto la serie esa, siempre me olvida el nombre, el de los gitanos mafiosos, Pinky, bueno, esa, buenísima, decía yo ayer, ustedes los ven en medio del fuego, esos tipos caminan, llamaradas salen por aquí, de las fábricas, Londres vivía bajo el hollín. El señor Churchill tiene un problema una vez porque le cayó tanto hollín, el desinteresado, vivían entre el hollín del carbón. Eran el primer país productor de carbón. Y hoy cierran la última termoeléctrica basada en el carbón que les quedaba. Eso no es porque sí. Pues claro que tienen carbón debajo del suelo, cantidades de carbón tiene Polonia, tiene Bélgica, tiene Alemania, la cuenca del Rin-Ruhr, tiene Inglaterra. La Unión Europea se construyó alrededor de un acuerdo para producir carbón y acero en base al carbón. Por ahí en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el portento que hoy es, con sus errores y sus vainas. Pero indudablemente es un poder mundial, pero no usan carbón.
Entonces el poderío de Inglaterra con todo su carbón enterrado, claro, vendría, no voy a mencionar la señora que siempre me critica, me decía, oye, pero qué bruto, ¿no? Pues qué bruto, Petro. ¿Cómo va a dejar el carbón enterrado? Pues en Inglaterra dejaron el carbón enterrado, teniendo más que en Colombia. ¿Por qué? Porque ahí no está el futuro. Ya ni siquiera está el presente, porque Inglaterra transformó su aparato o lo está transformando su aparato productivo para no usar carbón. Y lo va a hacer la China y lo va a hacer Estados Unidos, que aún siguen siendo los mayores demandantes de carbón. Y entonces nosotros los colombianos, ¿qué vamos a hacer con nuestro carbón? Comérnoslo no podemos. Vamos, como dice Robledo, entonces nosotros sí usamos el carbón, entonces nos llenamos de hollín nosotros solitos aquí aislados, porque el resto del mundo va a estar usando tecnologías, maneras de producir que no usan ni un gramo del carbón. Nos vamos a quedar en el atraso. Luego ustedes aquí nos están ayudando es a pasar a la vanguardia. Ahora, si no es carbón, petróleo y gas, ¿qué es? Aquí sí que es fácil decirlo. En la costa es facilísimo decirlo, no hacerlo. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el agua. Y las nuevas fuentes de energía se basan en el sol, en el viento y en el agua y en el magma caliente de la tierra. La Caribe colombiano sería una de las vanguardias de la energía limpia de América. De América. Y la energía limpia es de las más baratas del mundo. ¿Cuánto le cobran ustedes en la factura? Entonces, ¿por qué esa paradoja? Aquí se han metido en una discusión de la opción preferente, ¿cierto? La opción preferente es una mentirilla. Tengo que decirlo, ministro. Con eso es que nos enredan los políticos. Porque usted baja la opción preferente, que es una deuda que dejó Duque a cada uno de ustedes y a mí en el COVID, los dejó endeudados. Porque él no subió la tarifa, entonces cobraron eso que no subió ahora. Se llama opción preferente. Entonces las empresas dicen, bueno, hay que cobrarle a los usuarios. Pero si yo digo, no, pago con el presupuesto, que fue lo que dijimos, la opción preferente, entonces uno dice, no, pues va a bajar en la proporción X la tarifa. Van a la bolsa y los generadores eléctricos se elevan en eso mismo que uno baja por la opción preferente, la tarifa de generación, y no pasó nada. Simplemente lo que tenía que pagar el usuario, que ahora paga el Estado, se vuelve una ganancia mayor en el generador eléctrico, por la manera como está constituido el sistema de tarifas. Y no pasó nada. ¿Por qué entonces la generación eléctrica tiene tan alta tarifa en la costa Caribe? Ahí ya no, los políticos no entran a discutirlo. ¿Por qué en el Caribe la generación de energía eléctrica es tan alta que hace que la tarifa en la costa sea la más alta de América? Si tenemos sol, ¿por qué? Porque la generación aquí está ligada al precio del gas importado. Sepan ustedes que importamos gas desde hace años. Aquí la discusión no es si importamos gas o no, importamos desde hace años. La discusión está en si el gas importado viene de Estados Unidos o viene de Venezuela. ¿Cierto? El señor que trae el gas el que licúa el gas de Estados Unidos tiene un negocio. Pero si viene de Venezuela quizás no tenga el mismo negocio. Pero es válido que en una región que tiene sol y viento, liguemos la generación al precio del gas, que es 4 veces más alta que la tarifa del sol y del agua y del viento.
4 veces más alta. Pues ahí está la gran injusticia, nos están haciendo pagar, yo diría robar los dineros de la ciudadanía y de la economía. Porque si yo cojo Urrá, ¿cierto? Cojo Urrá, ministro, hay que coger Urrá, y coja Geselca y en vez de esos arrumes de carbón que tienen Dibuya, le pongo los paneles solares que ya están construidos, incluso compro esa energía como ordena la Constitución, teniendo en cuenta el costo. Ordena la Constitución el costo de esa tecnología con su ganancia y no el precio del gas, que es inconstitucional. Pero es lo que existe hoy en Colombia, porque no hemos podido cambiar la fórmula de generación eléctrica. Si yo cojo la generación de sol, de agua y de viento del Caribe, el Caribe tendría una de las menores tasas de energía eléctrica de América. Y este es un punto central, lo dejo como, porque sé el problema con el que estamos. Pero este es el punto central, porque una descarbonización de la economía, y ya sabemos por qué hay que descarbonizarla, y rápidamente implica 3 pilares al menos. Uno que es la energía o matriz energética, la energía que consumimos, otro el transporte y otro la producción. En estos 3 pilares no debe haber consumo ni de carbón, ni de petróleo, ni de gas. Porque el problema en Colombia no es cómo se ofrece gas de acuerdo a la demanda, doctor Roa. No es, sino cómo disminuye la demanda del gas en Colombia. Esa es la política central. No es cómo podemos atender una demanda creciente de gas, sino cómo logramos que la demanda de gas disminuya en Colombia y tienda a 0. Yo sé que la gente que vive del gas pues no le gusta lo que yo digo, pero es que hay que vivir. No se puede vivir del gas, hay que vivir. No se puede vivir del petróleo, hay que vivir. No se puede vivir del carbón, hay que vivir. Y vivir significa no carbón, no petróleo, no gas. En 10 años. En 10 años. Y entonces aquí viene que la matriz energética de Colombia debe ser, le llaman así, limpia. ¿Limpia qué es? Que no emita CO2. Y resulta que estamos a punto, porque tenemos un 60% de energía basada en el agua que no emite CO2, que viene de antes, y tenemos un crecimiento en solar, ¿cierto? Que hasta ahora es pequeño, pero estamos creciendo rápido, 10 veces más en este momento de lo que recibimos en el primer día de gobierno. 10 veces más. Pero tiene que sobrepasar los 6 gigas, que ustedes se han engargolado con los 6. No, es más de los 6. Pero los 6 sería muy importante. Si nosotros logramos, y ya tenemos 75 aquí, ¿cierto? Porque producimos 20 gigas, esto se lo saben, aquí lo enredan a uno con esta terminología, pero tenemos una capacidad anual de 20 gigas de producción, de generación. De esas 20, el 60%, o sea, unas 12, provienen de las hídricas. Y si le metemos 6, tenemos 18 y nos acercaríamos al 100%, sino que la demanda de energía aumenta. ¿Cierto? Y entonces realmente estaríamos acoplándonos a un 75%. Pero ya 75%, ¿sabe cuánta gente en el mundo vendría a invertir aquí si el 75% de la energía es limpia? ¿Sabe, gobernador, cuánta gente fuera de Colombia vendría a invertir en el Caribe colombiano si la energía que le ofreciéramos fuese 90, 95 o 100% limpia? Esto se llena así. Es una oportunidad de industrialización para nosotros y para los de afuera que no estamos contemplando porque nos hemos vuelto adictos a la gasolina, al carbón y al petróleo y al gas.
y no miramos la realidad que está ocurriendo en el mundo, en donde el Caribe puede tener la punta de vanguardia, la punta de vanguardia. Entonces, un pilar es la energía, otro pilar es el transporte, que la ministra aquí ha hablado. Transporte es un asunto público, pero también particular. Particular es que la moto, el carro se vuelva eléctrico, pero más que todo es que tengamos sistemas de transporte público masivo, local y nacional, eléctricos. Y eso se llama trenes, hasta el día de hoy. Trenes eléctricos, ministra. No trenes diésel. Puede ser una transición porque estamos recuperando las líneas que nos dejaron los abuelos y que los hijos de los abuelos políticos destruyeron, pero hay que recuperar la red férrea nacional, en eso estamos, pero tiene que pasar de diésel a eléctrica. En lo que tenemos, que sí liga el Pacífico con el Atlántico, hace el bypass, esto tiene otro tema, pero también en la exploración que podemos hacer hacia la altillanura colombiana, que es la última tierra que puede ser usada para producir alimentos en el mundo, con el proyecto Puerto Villavicencio, Puerto Gaitán, que no quiero que quede como el metro subterráneo de Bogotá, que le metimos la plata del estudio, le entregamos el estudio y después unos politiqueros sectarios se lo tiraron para hacer una chambonada, que es lo que están haciendo en la ciudad de Bogotá. Pero aquí no podemos quedar en lo mismo, o sea, tenemos que darle un impulso a la red férrea y dentro de las ciudades grandes, pues intentar transitar de la CPM y diésel de los buses hacia el modo férreo de transporte. Eso tiene que quedar en nuestro, ¿cómo se llama? El portafolio. Portafolio que aquí se ha explicado, no voy a... Esto es más del Estado, pero cuando vamos al tercer pilar, que ya no es la energía y el transporte, sino la producción, vamos al mundo privado. Porque yo no creo en producción estatal, aunque el Estado tiene que meterse en algunos temas, como aquí, como en la energía, como en el transporte. Pero en la producción estamos hablando de la iniciativa privada, que no es de gente poderosa exclusivamente. La iniciativa privada puede ser de un campesino, de una campesina. Ojo con eso, porque en el masacote ideológico, entonces cuando hablan de iniciativa privada siempre piensan en el más rico del país. No, iniciativa privada es si una señora con sus vecinas decide sembrar un campo de producción X para vender en el mercado alimentos. Aquí, en mi opinión, la mujer tiene un papel fundamental. Creo que más que nosotros. ¿Por qué? Porque la mujer, su esencia, bueno, esas palabras, no, es el cuidado de la vida. El hombre derrocha la vida. Derrochador. Tan derrochador es que hace guerras. ¿Quiénes están tirando bombas en Gaza? Por lo menos los que deciden son hombres, derrochando la vida de una manera terrible, como matar 20,000 niños y niñas en Gaza. Hicieron las guerras mundiales, etcétera. La mujer cuida la vida y en este momento necesitamos una economía para la vida. Luego, esto es una economía esencialmente femenina, no nos autodiscriminamos, pero la mujer aquí tiene que pasar al frente en todos los escenarios agrarios, industriales, barriales, urbanísticos, etcétera. Y entonces, la asociatividad, este es un tema fundamental, porque solos no podemos. La economía de hoy no es de hombres solos, no es de mujeres solas. Eso se puede meter en las telenovelas, pero no es la realidad. Aquí tenemos que asociarnos para resistir el juego de la economía. Y entonces la asociatividad femenina en la tierra, produciendo alimentos, volviéndolos agroindustriales en la industria, pero tiene que ser
sin petróleo, sin carbón y sin gas. Y aquí hay problemas, porque ¿cuál es el abono que se le echa a la tierra? La urea, ¿cierto? ¿Y la urea de dónde sale? ¿Del petróleo o del gas o alguna cosa de esas? Entonces hay un problema. Aquí es donde vienen los bemoles. Y esto no es solo en Colombia, esto es en todo el planeta, que hay que hacerlo en 10 años. Por eso estoy hablando. Y es más grave en Estados Unidos, en Europa y en China, porque son los que están emitiendo más. La transformación es más dura allá que aquí. Y si la presión política allá en favor de la vida no crece, pues nos van a terminar tirando bombas y acabando la humanidad en una catástrofe bárbara, porque ahí no va a subsistir la democracia, como ya lo estamos viendo. Esto es, por tanto, una revolución mundial. Y se liga a producir ya, ¿no es? Porque los revolucionarios de Senior sabe bien esa historia, que se la leyó él y la practicó. Hace 20 años, ¿cierto? O al siglo pasado, ¿qué pensaban los revolucionarios a principios del siglo? Que hay que tomarse primero el Estado y desde el Estado decretar el fin del capitalismo y el mercado y comenzar a producir una sociedad nueva. Y eso no pasó, porque no era así. Ahora aquí es diferente, la revolución comienza en casa. No hay que necesidad de tomarse el Estado, aunque también, porque si nos queda de depredador una presidencia en el año 2026, acaba hasta con el nido de la perra. No quieren que diga esas palabras, pero sí. Así decía mi mamá, acaba hasta con el nido de la perra. Nos llena de... Entonces, pero la gracia de esto es que se puede comenzar desde ya, es una actitud barrial, familiar, es una actitud ciudadana y obviamente es una actitud político nacional y político global, porque las redes se tienen que construir globalmente. Pero voy a poner el ejemplo de Barranquilla. ¿Qué esperamos para cambiar los techos por paneles solares? ¿Qué estamos esperando? Claro, eso vale un billete. Vale un billete. Pero la alcaldía tiene algo y nosotros tenemos otro algo. Y la gente puede tener otro algo. Y entonces si juntamos los algos, vamos cambiando los techos por barrios. Y qué aires, ni qué afinia, ni qué 8 cuartos, ya nos independizamos de eso. Pues, a mí me tumban los comisionados de la CRE, me los tumban cada mes cuando los pongo. Me tumban los decretos porque los generadores están detrás buscando que esto no aparezca. Los 16 generadores que hay, que se llevan las ganancias. Pero eso se puede hacer sin eso. Simplemente es una decisión. Una decisión que en Barranquilla se puede hacer en cualquier lugar del país también. Pero se necesita la voluntad política y poner el dinero público y poner el trabajo comunitario que hay que ponerlo y aprender, y los jóvenes aprender cómo es que se instalan los tales paneles solares. Incluso yo diría aprender cómo se hacen los paneles solares. ¿Cómo se hacen? Ecopetrol ya debería tener aquí una empresita piloto de cómo se hace un panel solar en Colombia. Ya hay una empresa que entre otras se intentaron estafar, ministro, y eso no hay que permitirlo, porque es el comienzo, es el balbuceo de gente que sabe lo que está pasando, que sabe lo que se necesita y que empieza a tener una iniciativa libre, pero que el Estado debe acompañar para que no se muera en el camino. Entonces, todas estas economías de la vida que veo que aquí se han reunido y que han hecho la feria, tienen que ser acompañadas por el gobierno. Y ojalá el gobierno siguiente sea un acompañador de las economías de la vida y no un destructor de las economías de la vida, porque esto va a ser imparable. En el aspecto pesimista que les mostré al principio, y es que si no hacemos nada, mira, todos y todas
Yo tengo una actitud optimista, es en el sentido de que la humanidad no se va a dejar quitar la vida como especie. Y no va a dejar quitar la vida de otras especies en el planeta Tierra. Así que aquí comenzó una batalla, ya tiene un tiempo, es una batalla mundial, no es con armas, es con inteligencia y fuerza unitaria, es con asociación y es con la decisión de que en realidad la vida va a permanecer en el planeta Tierra, cuéstele a lo que le cueste a los grandes multinacionales del petróleo, del gas y del carbón. Ecopetrol, por ejemplo, cuyo nombre pues ahí, Ecopetrol, fundada por los trabajadores en la huelga de 1948, patrimonio nacional, la principal empresa de Colombia y la octava de América Latina. Ecopetrol obviamente ha vivido del petróleo y cuando uno habla así, entonces ¿de qué va a vivir Ecopetrol? Y resulta que Ecopetrol tiene ISA, que es la interconectora de energía eléctrica, y Ecopetrol tiene Internexa, que es la que tiene la fibra óptica troncal de Colombia. Yo solo junto fibra óptica y energía eléctrica limpia y ya tengo la base para generar inteligencia artificial, gobernador. Y resulta que la inteligencia artificial es una economía peligrosa si no se regula públicamente, pero que podría darnos más ingresos que todo el petróleo que hay en las reservas que tiene Ecopetrol de petróleo. Y puede ser en Barranquilla. Es más, la indicación que ha dado el presidente de la República es que sea en Barranquilla, porque aquí llegan las troncales de la fibra óptica. Y entonces, Ricardo, usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible, hasta por 65 gigas, o sea, 3 veces más que lo que genera toda Colombia en este momento, aquí en el Caribe. Tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y solo nos faltan las torres de data center de computadores, que no tenemos. Es una ciudad de torres de data center. Consume 20 gigas de energía limpia y nos convertiría a Barranquilla en el centro de la inteligencia artificial de América Latina. Con lo que eso tendría de prevención o no prevención. Hay que traer aquí a la ministra Yesenia para que nos hable de este tema, pero aquí conjugaríamos, ojo, un poco la economía descarbonizada en el más alto nivel posible. En el más alto nivel posible. La economía de una inteligencia artificial que es exportar energía limpia a partir de la aplicación que se hace del intelecto general de la humanidad. Para poder comenzar voy a expedir un decreto en donde todos los datos de las entidades públicas del gobierno vayan al proyecto de Barranquilla, porque hay que construir una nube de datos que se puede ir ampliando, obviamente, pero comenzamos con todas las entidades públicas del gobierno, comenzando por Ecopetrol, que va a ser el socio del proyecto de inteligencia artificial del Atlántico y de Barranquilla y por tanto del Caribe. Bueno, dejo ahí porque ya los he aburrido un poco. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.